Por ejemplo, que Tlaxcala, que tuvo privilegios por haberlos ayudado en la conquista, que podían escribirle directamente al rey como si fuera su primo y saltándose toda autoridad local, de tener un cabildo indio propio y de no ser tributarios sino vasallos libres de contribución voluntaria, que eso desmiente lo que dicen los que defienden las leyes de Indias y de la Junta de Valladolid, donde dice que se les respeta las tierras y las casas de los indios y que trabajan si quieren, y eso no es cierto, no pasó. Pero bueno, defienden estas tesis porque nada más las leen ahí, pero no saben que en realidad en la praxis real no se realizaron tales prácticas sanas, y que precisamente por eso en la actualidad sabemos de todas las rebeliones indígenas y rebeliones afrodescendientes que se llevaron a cabo para terminar con el trato esclavista y de servidumbre. Aún así, Tlaxcala se empobreció gradualmente, y con la desaparición del 80% de la población por las enfermedades que trajeron los españoles, acabó por terminar con todos sus privilegios. Además que se combinó también con la llegada de la Casa de los Borbones, que son los que no quieren dar el perdón. El tema de la sucesión de la casa reinante en España es un tema muy particular, que desemboca en la muerte de Carlos II, el hechizado, que le decían así porque tuvo toda la vida una salud muy endeble que lo llevó a morir prematuramente a los 38 años y que no pudo tener hijos. Queda la casa de Austria, de los Habsburgo, sin un heredero, y es Felipe V, quien ya es de hecho nacido en Versalles, que toma la corona de España. Con la llegada de los Borbones se terminan los matrimonios entre españoles e indígenas peruanas, y es que pierden Tlaxcala y otros lugares que gozaban de exenciones tributarias, pierden sus derechos. Esto lo digo porque mucha gente dice que Cortés independizó a los indígenas de los mexicas y que por eso no serían traidores los tlaxcaltecas y los huejotzincas y los cempoltecas y todos los pueblos que se le unieron a Cortés. Pues no, obviamente no son traidores porque no eran no pertenecían al mismo estado-nación, y de hecho eran pues tributarios de los mexicas. Pero los que sí fueron traidores entonces fueron los españoles, porque no les entregaban las dádivas que les habían prometido a los tlaxcaltecas. Ya ven cómo tantito se voltean las cosas nada más razonando. Lamentablemente todos los indígenas que ayudaron a los españoles pues fueron metidos en el mismo saco de vasallaje. Los pueblos de Mesoamérica que no eran independientes y tenían coraje a los mexicas, vieron a los españoles como mercenarios temporales que les ayudaría a vencerlos. El régimen colonial, mucho tiempo después, se rebeló a sí mismo, peor que el régimen imperial de los mexicas, ya que desembocó como principio organizador de la división internacional del trabajo y la acumulación capitalista de clase mundial. De todos modos, estos pueblos acabaron pagando tributo, solo que ahora, aunado a que se les prohibía el culto religioso, su arte y el conocimiento establecido, se les obligó a cumplir con creencias ajenas que se convirtieron en leyes únicas de vida de la noche a la mañana, so pena de tormento y muerte. Con la encomienda se les obligó a vivir fuera del lugar de donde por siglos y por la continua y sistemática observación de la naturaleza habían construido su propio entendimiento y biotecnologías de subsistencia. Y la historia está plagada de estos ejemplos de cómo con españoles y también con los ingleses se unían, traían a sus filas a indígenas para llevarlos a pelear contra otros indígenas. Y estos indígenas que pelearon a favor de ellos no recibieron las dádivas de las que sí disfrutaron tanto en la colonia española como el imperio inglés. Como ejemplos rápidos está el que se llevaron mexicas para pelear contra los mayas en Centroamérica, o por ejemplo la guerra franco-indígena, donde el imperio de Gran Bretaña, junto con las colonias que tienen en América, que son las que ya conocemos, junto con la confederación iroquesa, se enfrentaron a Francia y contra las poblaciones indígenas que estaban ya del lado de Canadá. Una masacre de indígenas, tanto de todos los dos lados. ¿Y quienes disfrutaron? Pues los franceses y los ingleses. Imaginen borrar por completo el legado histórico y cultural y arqueológico de Egipto, Grecia, por decir algunos países. El problema de la conquista de América es que también no fue igual a otras guerras premodernas o anteriores a ellas. Porque también dicen los españoles que Roma debe de pedirle perdón a Hispania por haberla conquistado. Pero el problema es que estas conquistas de Italia, o de los macedonios, o de los persas, no fueron las que formaron los estados-nación modernos de los países involucrados. Y que ahora precisamente que estamos en un mundo globalizado, los mismos países que fueron saqueados, misteriosamente ahora están parte del tercer mundo. Qué misterioso. ¿Quién sabe por qué será? Es por culpa de nosotros, no somos pobres porque queremos. Pero no pasa nada, eso ya pasó, no importa, eso fue hace mucho tiempo, hombre. Porque sigues viviendo en el pasado. Con la colonización del continente americano, los antiguos discursos medievales de discriminación religiosa, como los de los musulmanes y judíos, se transformaron en discursos de dominación racial moderna.
los indígenas pasaron en la División Internacional del Trabajo de mano de obra esclava a otra forma de trabajo forzado y coercitivo conocido como la encomienda, que ya había funcionado en Andalucía como trabajo forzado y de vigilancia a la conversión. Así se institucionaliza de manera sistemática la idea de raza y racismo como principio organizador de la División Internacional del Trabajo y la acumulación capitalista a escala mundial. Mientras esto pasaba, a los africanos se les llevó como reemplazo del trabajo esclavo. Con ellos no cabía duda de la falta de su alma. El genocidio africano fue inherente al epistemicidio. Se le prohibió a los africanos que pensaran, rezaran y practicaran sus cosmologías, conocimientos y visiones del mundo. La inferioridad epistémica fue el argumento para aducir su inferioridad social y biológica por debajo de lo que se le consideraba humano. Aquí no era una ciudad inundada de mierda negada como Venecia. Tenochtitlan y Maracaibo fueron bien planeadas. ¿Por qué hablo de esto? Porque de Venezuela se me hace una inconsciencia histórica que le hayan puesto ese nombre, porque Venezuela significa Venecia chiquita. O por ejemplo, que Colombia sea la tierra de Colón, o que Ecuador la media tierra, en vez de República de Quito, pero bueno, Simón Bolívar no quiso llamarla así. O por ejemplo, Yucatán, que significa no te entiendo en maya. O por ejemplo, que hay un lugar que se llama Guadalajara en México. Guadalajara está ahí por Guadalquivir y Guadiana. Ah, pero si le vas a las Chivas eres bien mexicano. Obviamente creo que los españoles cuando escuchan estos nombres han de decir, no sabían ni cómo nombrar a sus tierras. Menos mal que México, Paraguay y Uruguay, creo que son los únicos 3 países que tienen nombres que hacen honor a la antigüedad de sus territorios y de sus culturas. Pero El Salvador, San Salvador, Costa Rica, porque estaba muy rica la costa, y Puerto Rico, porque estaba muy rico el puerto. La verdad es que a mi parecer, me parece que es parte de esta inconsciencia histórica. ¿Cuál fue el apartado legal que tuvieron que realizar los españoles para poder sojuzgar a los indígenas? Como les había comentado, la esclavitud que hubo estaba dentro de la legalidad de la esclavitud del momento. Pero aquí hay un discurso que hay que eliminar, el de meter a las culturas nativas de América en la dinámica de subsistencia de Europa. Pues la verdad es que eso no es civilizar. El sistema económico feudal ya traía consigo las rentas, los cobros y los impuestos y toda la serie de elementos modernos de ese protocapitalismo. Lo digo porque, bueno, en el México antiguo no había propiedad privada. Las tierras que se heredaban para trabajarlas, pero no eran tuyas y no las podías heredar a alguien para que las pudiera enajenar de otra manera. Se heredaban para trabajarlas. El tlatoani tenía sus tierras, pero no podía venderlas ni disponer de ellas como si fuera cualquier cosa. Cuando moría ese tlatoani, el siguiente tlatoani heredaba esas tierras para que otro labrador las labrase. No era para venderlas. ¿Cómo, quién, desde dónde o por qué tienen o algunos la calidad de decirse civilizadores o portadores del derecho y aparte del derecho natural? Como la respuesta es nunca y nadie, se necesitó de un aparato jurídico para legalizar tal contradicción. Aparte de tener el permiso del Papa, al cual obviamente le dieron una muy buena lana, porque no crean que el Papa se puso a hacer rayitas ahí en el mapamundi nada más porque sí, y da gratis. Todo este aparato jurídico está basado en la teología, dadas las dudas acerca de la naturaleza de los naturales de América, ya que se pensó que era parte de las tribus perdidas de Israel. Incluso se pensó que había existido 2 Adanes, pero 2 Adanes vivos, inmortales, porque ya se tenía la idea de un Adán que pecó y murió y un Adán redimido. Como les dije, se disertó sobre que si los indios eran animales, bestias de tiro, salvajes, que debían de ser domesticados, o simplemente seres humanos con un alma. Se lograron hacer estas disertaciones en las juntas de Valladolid entre 1550 y 51 en el Colegio de San Gregorio para decidir cómo debía de procederse con los descubrimientos, conquistas y poblaciones de indias. Antes de las juntas estuvo la bula Sublimis Deus del Papa Pablo III de 1537, donde si bien no declara tácitamente la racionalidad de los indios, declaró su derecho a la libertad y a la propiedad, así como el derecho, que más bien era una obligación, a abrazar el cristianismo, que debía de serles predicado pacíficamente. Por eso les digo que nunca se cumplió nada de lo que decían, de la buena onda. Y también se hablaba de que no debían de ser esclavizados. Este escrito se dio también gracias al obispo de Tlaxcala, Julián Garcés, que le escribió al Papa recordándole de cómo los españoles en algún tiempo también fueron paganos. En estas juntas de Valladolid se pelearon, por así decirlo, Juan Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas. Sepúlveda era más del lado del sometimiento al gobierno de los indígenas hacia los cristianos, y Bartolomé de las Casas habla de que su civilización era muy innata y que el paganismo era general, que el pasado de Europa o el paganismo en general era igual que en los antiguos mexicanos, pero incluso habló de desconocer las bulas de Alejandro VI. Eso creo que no le había gustado mucho al Papa.
Después del debate de las juntas de Valladolid, la monarquía cristiana imperial española finalmente solicitó a un tribunal teológico cristiano para tomar una decisión final sobre la justeza y humanidad de los indios. Parte del argumento para demostrar la inferioridad de los indios por debajo de la línea de lo humano era el argumento moderno capitalista de que los indios no tienen sentido de la propiedad privada, ni noción de mercados, según ellos, porque producen bajo formas colectivas y distribuyen la riqueza con reciprocidad. Algo que a mi parecer, independientemente de que el sistema sea capitalista o socialista, pues nos ha hecho mucha falta. Cuando la autoridad del conocimiento pasó en la tradición occidental de la teología cristiana a la ciencia moderna después del proyecto de ilustración del siglo XVIII y de la Revolución Francesa, el discurso racista teológico de Sepúlveda, que podríamos caracterizarlo como de gente sin alma, cambió con el ascenso de las ciencias naturales a un discurso racista biológico de gente sin biología humana, que más tarde sería de gente sin genes, sin genética humana aceptable, cosa que reforzó la idea de Charles Darwin de la evolución biológica y de la selección natural, donde el más fuerte se supone que es el que se queda. Aunque la duda, en realidad, cómo es posible que estas culturas que se supone que están debajo del humano en América, África y Asia, pues sigan vivas, si se supone que si no son aptas para este mundo deben de estar muertas. Con Fray Bartolomé de las Casas no tenemos mucha suerte, porque de bárbaros a cristianizar, pues con la idea del evolucionismo antropológico pasó de seres primitivos a seres a civilizar. Me gustaría hablar también de algunas cuestiones que me he preguntado sobre la conquista de América. La razón de haberse cruzado con América, me parece que Colón debió de haber tenido un mapa, que lo ha de haber comprado en el mercado negro, o lo más seguro es que haya llegado una reproducción, una copia de ese mapa antiguo, ya sea de los chinos, que parece que si bien no llegaron a quitar América, sí llegaron a rozar las costas, de lo que le llamaban ellos el Fusang, la cola del dragón. De los vikingos es completamente cierto que llegaron. Para los vikingos fue muy fácil llegar, ya que desde Escandinavia tienes un punto intermedio en Islandia, y de ahí hacia Groenlandia o Canadá, la verdad es que es muchísimo más fácil que como se fue Colón. Cristóbal Colón sabía perfectamente que navegando en línea recta al oeste iba a encontrar los mismos productos que tenían a la mano en el Mediterráneo. Lo que ellos querían era tener acceso a los cultivos propios de los trópicos, que estuvieran emparentados con lo conocido en África y Asia. Es así que, afortunadamente para él, sin encontrarse con alguna tormenta, pues llega a las islas del Caribe y posteriormente a rozar una parte de tierra firme maya. Incluso se tiene noticia del viaje de Abubakar II, fue el Mansa del Imperio Mali, alrededor de 1310-1312. Se dice que, este personaje dominaba gran parte de la África Atlántica, de la África Occidental, realizó una gran expedición de más de 4000 canoas. Esto se tiene en leyendas y en la historia oral de África, pero se sabe que ese viaje se realizó y que nunca regresaron ni el Mansa ni las 4000 canoas. Pero regresando con Colón, digamos que antes de sus viajes, teniendo los musulmanes el control del Mediterráneo, era innecesario buscar rutas, ya que controlando los dos estrechos más importantes, que son el de Gibraltar, que está en Marruecos y España, y el de Mármara o Dardanelos, que es el que está en Constantinopla, hoy Estambul, todo lo más importante del mundo conocido en aquel entonces. Y precisamente por eso es que se busca una ruta alternativa, bordeando todo el continente africano, cosa que le llevó a Portugal controlar como colonias a gran parte de los reinos africanos, que a pesar de que gozaban de riquezas y de un estatus social importante, los portugueses lograron meter discordias entre los grupos étnicos africanos, que desemboca en que tuvieron el control tanto de los recursos naturales como de explotación de esclavos. Recordemos que, por ejemplo, en la época romana los esclavos no eran los africanos. Ahí está Escipión, el africano, que fue un centurión. En esa época los esclavos eran los eslavos, como los rusos, los polacos. Los esclavos eran los eslavos. De hecho, de ahí viene la palabra esclavo, esclavo. El 31 de marzo de 1492 los reyes católicos firman la expulsión de los judíos, o de los marranos, porque eran los judíos conversos también, así les llamaban a ellos. Extraño que en ese año se haya hecho la expedición, y como lo habíamos dicho en el otro video, me parece que Colón debió de haberse llevado de contrabando a muchos judíos. No se puede comprobar, obviamente, con las listas de los tripulantes de los barcos, porque precisamente pues creo que eran de contrabando, obviamente.